Bueno, hay una propuesta interesante sobre la silla o el escaño vacío. Ya hay al menos agrupaciones en el Parlamento que proponen que se castigue de esta forma a las organizaciones políticas que llevan a candidatos que hayan cometido delitos, sobre todo de narcotráfico. Hay también un aporte interesante del Jurado Nacional de Elecciones que lo compartimos a continuación. Para fortalecer el sistema democrático en el Perú, los organismos del sistema electoral proponen una reforma de las leyes electorales a través de la nueva ley de partidos políticos, la nueva ley de derechos de participación y control ciudadanos y el Código Electoral. Las constantes noticias de infiltración del narcotráfico y su vinculación con los políticos de las diferentes esferas del gobierno preocupan a las autoridades y a los peruanos, pues resulta una amenaza al sistema democrático. La Comisión de Constitución del Congreso de la República propone como sanción en el caso de los parlamentarios implicados en este delito y en el lavado de activos la implementación del escaño vacío. La sanción que va a tener es que va a ser vacada, retirada del Congreso. ¿Y qué va a pasar y con su asiento? Nadie más puede entrar a ocupar este espacio. O sea, este espacio va a quedar en blanco, va a quedar como si fuera una silla vacía. Este mecanismo, que ya se utiliza en Colombia desde hace 5 años y que es respaldado por el Jurado Nacional de Elecciones, fue presentado como iniciativa legislativa de 2 organizaciones políticas. Lo que busca es sancionar a la autoridad involucrada en tráfico de drogas y a su vez a la organización política a la que pertenece. Sí, es un delito grave. Y yo creo que esa gente no debería estar en el Congreso en todo caso, ¿no? Pero también nosotros como electores también tenemos que informarnos bien. Lo que propone el dictamen es modificar el reglamento del Congreso, agregando a su artículo 15 una nueva causal de vacancia. Aquel congresista que resulte culpable del delito de narcotráfico y lavado de activos será vacado de su cargo y su puesto no podrá ser reemplazado por otro parlamentario de su agrupación política. La mejor opción es esa. Una buena sanción sería darle la oportunidad, si no es que le den la oportunidad a alguien mejor, con mejores condiciones, pues dejar vacío ese lugar, ¿no? Para que sientan en realidad por parte del Estado la fuerza con la que se puede manejar a este tipo de personas que son corruptas, pues, ¿no? Este escaño que tenía la organización política A, que tenía antes 6 representantes, ahora pasa a tener solamente 5, durante todo el periodo de gobierno que le quede, ¿no? Parlamentarios consultados de distintas organizaciones políticas tienen diversos puntos de vista respecto a la posibilidad de sancionar a aquellas agrupaciones que no realizaron un filtro adecuado en sus listas de candidatos al Congreso. Después de haber sido elegidos, se identifican que están inmersos en este tipo de ilícitos y son sancionados. Obviamente esto ya no es meramente una sanción a la autoridad, porque sería excluida, sino también al partido, por no haber oportuna y debidamente mejor seleccionado a sus candidatos que aquel entonces. Yo creo que quien comete delitos prácticamente está impedido de poder ejercer un cargo público sin que vulnere ni el debido proceso, ni los derechos, ni las obligaciones, y menos el Estado democrático en que vivimos en el país. Los partidos políticos a quien escogen, quienes están postulando, ¿no? Que no solo por quien te parezca una sonrisa bonita, sino que definitivamente pues sean quien valga la pena votar y quienes nos van a ayudar y quienes van a hacer pues buenas leyes, ¿no? La implementación de la propuesta de la llamada silla vacía ayudaría a que las organizaciones políticas tomen conciencia realmente a quienes ponen como autoridades para representarlos. Tendríamos que cambiar totalmente la norma. ¿Este mecanismo ayudaría a mejorar la imagen de las organizaciones políticas? Yo creo que sí, totalmente. Todo acto que podamos corregir todas estas irregularidades que ha traído a un Congreso a menos, deberíamos tomar esas medidas. La aprobación de esta propuesta podría significar un primer paso para la recuperación de la imagen de las organizaciones políticas, que actualmente gozan de un 60% de desaprobación de todos los peruanos. Cualesquiera que sea el mecanismo o proceso que se proponga a los partidos para que elijan mejor a sus candidatos, siempre hay algún tipo de debilidad que se encuentra. En este caso, una norma sancionatoria creo que va a ayudar bastante en consolidar de mejor manera una selección mucho más óptima de los candidatos.
Bueno, ahí está un poco la explicación que hace también el Jurado Nacional de Elecciones, cómo funcionaría esta asociación siempre entre ilegalidad, delito y política, sobre todo lo hemos visto reflejado en las últimas elecciones. Vamos a ampliar este tema precisamente con Jessica Clavijo, ella es especialista de Derecho Electoral de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes de TV Perú. Efectivamente, como bien veíamos en el reportaje, hay un cierto sabor de aprobación de la ciudadanía en cuanto a mejorar los filtros y los canales de selección de nuestros representantes en el Congreso de la República. Lo que se encuentra ahora en la Comisión de Constitución, ya con un primer dictamen favorable, es la modificatoria del reglamento del Congreso en relación a la vacancia y a cómo es que se constituiría una nueva persona al Congreso. Actualmente, el artículo 15 establece cuáles son las causales de vacancia y el artículo 25 establece que debería incorporarse un accesitario a este puesto. La propuesta está orientada a que esta curul quede vacía en caso la causal de vacancia está relacionada con una sentencia firme por el delito de tráfico ilícito de drogas. O sea, tenemos 130 congresistas. Si se aprueba ese proyecto, se termina por ahí que 10 están involucrados en temas de narcotráfico, con delitos, con denuncias, quedarían 120. Algo así, o sea, no permitir que un accesitario ingrese al puesto, sino simplemente dejar ese escaño totalmente vacío. Así es, por eso es la propuesta que se conoce también a nivel internacional es de curul o escaño vacío, porque es una forma en la que yo sanciono también a la organización política por no haber cumplido de manera efectiva o ideal con estos filtros previos que se debían hacer. Comentábamos hace un momento de quién es realmente el responsable de hacer este filtro preliminar. Efectivamente son las organizaciones políticas que deben cumplir con un procedimiento de democracia interna. Si lamentablemente esto no sucediera y ya en el ejercicio de sus funciones se detectara que tiene vinculación con un delito tan grave para nuestra sociedad como es el tráfico ilícito de drogas, este congresista sería separado del Congreso de la República y el partido político sancionado de esta manera al no poder incorporar al accesitario. Pero difícil, ¿no? Porque todo empieza definitivamente en estos actos de corrupción. Todo empieza por el tema del financiamiento en las campañas. Entonces, complicado que entre los propios congresistas, sí, tú has financiado, tu dinero viene del narcotráfico, lo hemos detectado, queda fuera, digamos, del partido. Difícil, porque si ellos mismos son los que tienen que establecer el filtro, si ellos mismos tienen que establecer quiénes sí y quiénes no, digamos, entre ellos no creo que exista una sanción verdadera. Pareciera difícil, pero no lo es en tanto haya la voluntad política de ya poder abordar toda la reforma electoral o todo el paquete de reformas electorales que se han presentado. Estas propuestas, por ejemplo, de parte de la bancada nacionalista, de Unión Regional, pero también el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado propuestas. Es decir, esta es solo una muestra de todos los cambios que se podrían hacer y las mejoras que se podrían implementar en nuestro sistema electoral. Sobre el financiamiento, sobre democracia interna, y el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una propuesta en la que, por ejemplo, permitiría que nosotros de manera previa, es decir, antes de que sean presentados como candidatos, podamos fiscalizar esta elección por parte de las organizaciones políticas. Cuando estamos en plenas elecciones internas, entonces. Así es. Eso no se da actualmente. Actualmente no. Actualmente RENIEC no participa en estas elecciones. OMPE es invitada, es decir, una prerrogativa de las organizaciones políticas. Facultativo, el que OMPE, ¿no? Así es, pueda apoyarlos con la organización. Con la propuesta del sistema electoral, RENIEC se encargaría de los padrones electorales, OMPE organizaría el proceso electoral y es el Jurado Nacional de Elecciones el que fiscalizaría este proceso de elección previo antes de que la ciudadanía conozca la oferta electoral de los partidos políticos. Más trabajo para los organismos que tienen a cargo todo el sistema electoral. ¿Se darán abasto? ¿Podrán establecer los filtros de fiscalización? Sí, actualmente nosotros nos ponemos a disposición de las organizaciones políticas, OMPE brinda asistencia técnica, Jurado cursa las comunicaciones del caso para poder nosotros asistir a estas elecciones. Entonces los recursos se van a programar, lo importante es coadyuvar al fortalecimiento democrático, el fortalecimiento de los partidos y que la ciudadanía tenga también mayor respeto y respaldo hacia quienes son sus representantes en el Congreso. En otros países hay otros delitos también que se consideran como
corrupción, lavado de activos, en el caso de Colombia el que haya un tipo de patrocinio. Nexo con paramilitares. Con nexo, patrocinio, financiamiento con grupos paramilitares. En el Perú se está dando este primer paso en orden al tráfico ilícito de drogas, que es un flagelo para nuestra sociedad. ¿Más que incluso el lavado de activos? Creo que es una propuesta conjunta, se tiene que ir avanzando de manera paulatina. La propuesta, por ejemplo, de Unión Regional sí contempla lo relacionado al lavado de activos. Será el Congreso el que debata y establezca efectivamente cuál es ese primer paso para poder ser rigurosos con quienes van a conformar nuestro Congreso de la República. Ojalá los congresistas sí tengan esa voluntad. Pero ¿qué experiencias, ya que hablábamos de otros países, en Colombia, por ejemplo, ya hay esta medida de la silla vacía? ¿Qué digamos, experiencias podemos recoger y qué resultados ha tenido? Ha tenido resultados favorables porque incluso en Colombia no se necesita una sentencia firme, sino el mandato de detención, el mandato de captura de esta autoridad para ya iniciar el mecanismo de la silla vacía. Esto depende obviamente de las características sociales, culturales de un determinado país. Y los peligros también que acechan a la democracia. Así es, no es lo ideal importar figuras del extranjero, porque siempre hay que hacer previo un análisis de cuál es nuestra realidad, efectivamente. Pero interesante que incluso no teniendo una sentencia firme se pueda dar este tipo de digamos, prerrogativas para excluir a ciertos candidatos, porque también ese es otro problema, ¿no? O sea, las organizaciones aceptan a candidatos que están denunciados, ganan las elecciones y quizás son sentenciados cuando ya están en pleno ejercicio del cargo. Entonces esto hace más complicada la situación. Hay todo un sistema de inmunidad parlamentaria, hay otras también consideraciones que hacen que, digamos, los delitos queden impunes. Así es, pero vamos trabajando de manera conjunta también con la ciudadanía. Es por eso que existen las declaraciones juradas de vida. En este proceso electoral la ciudadanía tuvo conocimiento de qué candidatos contaban con, no una sentencia firme, porque si no, no hubieran podido ser candidatos, sino procesos en trámite. Y es la ciudadanía la que debe también hacer esos filtros. Es decir, nosotros recurrimos a los padres de la patria para que hagan las reformas correspondientes, pero nosotros como ciudadanía debemos también tener un rol activo en este tipo de filtros. Otro de los proyectos incluye que esta declaración jurada de vida no solo contenga antecedentes penales o las sentencias firmes, sino los procesos en trámite. Entonces creo que el ciudadano podría tener un rol activo también en la elección de quiénes van a ser sus autoridades. Y que habría también sido una constante en este proceso electoral, ¿no? No solo denuncias familiares a veces, sino ya con delitos graves, narcotráfico, otros vínculos. ¿Ha sido muy repetitiva esa experiencia en esas elecciones? Hubieron más de 300 candidatos que tenían sentencia vigente, de un total de un poco más de 1.500 con antecedentes penales en general. Quienes tenían sentencia vigente eran alrededor de 362, si no me falla la memoria, y todo esto a través de campañas de comunicación se hizo de conocimiento de la ciudadanía. El Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un sistema de redes muy importante, incluso teniendo Brasil mayor cantidad de electores, el Perú cuenta con mayor cantidad de visitas en sus páginas de Facebook, del Infogop, de Twitter. Hoy por hoy estamos incluso brindando información, claro, a través de WhatsApp, que es un mecanismo que muchos de nosotros de repente utilizamos para comunicarnos, pues también lo podemos ahora utilizar para recibir información. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver cómo prospera también ese tema en el Congreso de la República. Hay dos propuestas ya por lo pronto. La bancada nacionalista, la bancada de unidad regional con la congresista Lourdes Alcorta. Muchas gracias a Jessica Clavijo, especialista en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos de inmediato al Congreso de la República.